Bienvenidos a una conferencia más de su iglesia Gran Comisión. Verdaderamente es grato tenerle aquí con nosotros. Por favor, prepare su corazón para el mensaje que se va a compartir hoy. Bienvenidos nuevamente. Señor, conoces mi corazón.
nosotros por nuestros pecados, y por eso hoy estamos aquí. Podremos tener vida eterna. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso que sea para el Señor. Muy buenas tardes. Hoy estamos comenzando una nueva serie de conferencias en este mes de septiembre con el propósito pues que pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación para su vida, y le hemos llamado Vidas Disruptivas. ¿De qué se trata esta serie? ¿Qué es ser disruptivo? Bueno, cuando usted lee el diccionario de la Real Academia Española, una de las cosas que sugiere es interrumpir abruptamente. Y es que en la vida, en la sociedad, en las familias, existen y pasan acontecimientos que uno puede decir, wow, esta empresa entró, esta persona inventó algo, creó algo, y esto fue disruptivo. O sea, vino y de alguna manera cambió el curso de la historia de una manera rápida, de una manera abrupta. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Fue un evento que cambió la historia. Pues aún hoy podemos recordar y podemos medir cosas que pasaron a partir de ese momento difícil que pasó la humanidad. Pero también en estos días escuchamos cómo en Afganistán un grupo grande de personas armadas ha tomado control del país. Hasta esa fecha en que ellos tomaron control, la vida en ese país iba de una manera. Entraron ellos en ese momento ahí a la capital, tomaron control de todo y la vida cambió totalmente, y ahora ellos están viviendo otra historia. Pero también pasó algo así en los 80, en los 70, cuando se inventaron las computadoras. La historia de la tecnología cambió de una manera increíble, al punto de que hoy vivimos una historia muy diferente que la que vivían pues aquellas personas que vivían tal vez en los años 60 o 70. O Amazon, que es una de las empresas, yo diría, famosas en este momento de la historia que estamos viviendo. Vino y creó un sistema donde usted vía internet y con el uso de aplicaciones increíbles compra y las cosas le llegan a su casa, pues en algunos casos hasta en menos de 24 horas. Esas son algunas situaciones, decisiones, eventos disruptivos que se han dado en la humanidad, pero han existido más. Y lo que queremos sugerir con esta serie es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tomemos decisiones que causen cambios disruptivos, cambios abruptos, pero para el bien, para mejorar la vida de aquellas personas que nos rodean. Es notorio que mucha gente, que los países, que la sociedad están deteriorándose, y hace unos años podíamos decir, poco a poco la sociedad se va dañando, las familias se van desintegrando. Ahora ya ni deberíamos de usar este concepto de poco a poco. Esto va de una manera desenfrenada, complicándose. La cantidad de familias que se desintegran, matrimonios
que se divorcian, el humanismo con sus diferentes agendas, ideologías y tantas otras cosas que están pasando ahí cerca de nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Necesita de que nosotros los cristianos tomemos decisiones disruptivas, que creen cambios abruptos, pero para el bien, para que las cosas mejoren en la vida de la gente que está a nuestro alrededor y por supuesto en nuestras vidas también. Hoy queremos tocar un tema que le hemos llamado nuestro verdadero potencial. Así que quiero pedirle que me acompañe a orar para que sea el Señor que nos enseñe en este tiempo y en esta serie. Padre, te agradecemos mucho porque nos has traído hasta acá en estos tiempos interesantes, difíciles que estamos pasando. Tú has estado siempre a nuestro lado, guardándonos, proveyéndonos, cuidándonos. Y nos has traído hasta acá, hasta este mes de septiembre del año 2021, donde vamos a tocar esta serie. Te pedimos que nos ayudes, Dios, a poder entender tus principios, a poder tomar decisiones que ayuden lo más pronto posible a ayudarnos en nuestra vida, en nuestras familias y en las personas que nos rodean. Que tú nos uses, Padre, de maneras milagrosas en la vida de mucha gente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me imagino que hay personas que van a ver este video y viven fuera de Honduras. Queremos contarles que estamos comenzando septiembre y es el mes que nosotros le llamamos el mes de la patria porque se celebra el Día de la Independencia, el aniversario. Pero también este mes en Honduras es muy especial porque le llamamos el mes de la Biblia. Hay un día, es el último domingo de septiembre, que está dedicado por ley, por decreto del Congreso Nacional, como el último domingo, el día especial dedicado a la Biblia. Esa es una bendición para nosotros, sin duda alguna, pues. Así que nosotros queremos aprovechar esto para venir y animarnos a todos en esta serie a poder venir y considerar la Biblia como el fundamento de nuestra guía, como la palabra de Dios, que lo es la palabra de Dios. Así que le animamos a que no se vaya a perder ninguno de los temas de este mes porque van a ser sin duda alguna de mucho ánimo para la vida de todos nosotros que pues nos conectemos o estemos en las reuniones presenciales. Muy bien, y el tema de hoy, nuestro verdadero potencial. Todos tenemos potencial, capacidades, competencias, pero hoy vamos a hablar de ese verdadero potencial. Queremos tomar una porción que está en 2 Corintios 3, del 4 al 6, que dice de esta manera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí, cuando usted lee este capítulo de 2 Corintios, se da cuenta que el apóstol Pablo está teniendo, por medio de esa carta, una plática pues, de muchas convicciones con respecto a cómo Dios le ha usado a él y a los otros discípulos para formar la vida espiritual de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y toca puntos como el hecho de que ellos como iglesia y por su vida cristiana y por su vida dependiendo de Dios ya son conocidos. Pero luego él afirma con mucha confianza en Dios. Podemos venir y decir, dice Pablo, que todas estas capacidades que tenemos para ayudarles a ustedes es Dios quien nos la ha dado. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Pablo aclara que todas esas capacidades milagrosas que se han visto ahí en su relación con toda esta gente de la iglesia de Corinto vienen de Dios. Y me hizo pensar en que cualquier mejora que haya habido en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, comparándonos como éramos antes de conocer a Dios, se dio porque Dios usó a alguien de manera poderosa. Dios le dio poder a alguien para venir y poder ayudarnos, compartirnos el Evangelio de Jesucristo, compartirnos un principio bíblico, soportarnos posiblemente, ayudarnos y andarnos de un lado a otro. En el caso yo puedo recordar a hermanos siempre como Javier Tinoco, Norman Raudales, personas que dedicaron su tiempo y Dios las usó. Fue Dios con todo su poder y su gracia que permitió que ellos pues vinieran y me ayudaran a mí. En pocas palabras, ellos hicieron una interrupción abrupta
del curso de mi vida. Mi vida venía de una manera, yo diría, pues desastrosa, bien complicada. Y entran ellos ahí en la historia y mi vida cambió totalmente, y la vida de mi familia, de mi matrimonio. Y de eso se trata, pues venir y tener una vida disruptiva, una vida que cree eventos que interrumpan abruptamente los acontecimientos, pero para mejorarlos, para que podamos cambiar de curso. Así que hoy vamos a hacer algunas reflexiones acerca de nuestro potencial divino, ¿verdad? Para poder venir y poder crear esos momentos de irrupción en la vida, en la historia de muchas personas. En primer lugar, nuestro potencial sin Dios es limitado. Eso es algo que es necesario que lo tengamos claro, y el apóstol Pablo lo dice aquí en el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Ni siquiera para pensar algo realmente bueno, dice Pablo, somos competentes. No lo somos. Pablo acepta y aclara que el ser humano tiene limitaciones, y de él mismo lo hablaba. Hay limitaciones humanas. Y él era un judío de judíos, como él mismo lo dice, del linaje del pueblo de Israel. Muy educado religiosamente, de uno de los, si pudiéramos decir, pues sectas religiosas de los judíos más poderosas de ese tiempo. Él fue educado en una de las escuelas también más fuertes y famosas de la época. También muy famoso y con mucha autoridad. Él era muy reconocido en su medio. Pero él dice, pues yo, cualquier competencia y cualquier capacidad que haya tenido para poder ayudarles a ustedes, corintios, Dios me la dio. Y eso es bueno tenerlo claro nosotros también. Todos tenemos diferentes tipos de capacidades, fortalezas. Algunos hasta tal vez han tenido la oportunidad de educarse, ya sea ir a la universidad, sacar maestrías, doctorados, y todas esas son capacidades, buenas capacidades, y posiblemente algunos hasta tengamos ideas de cómo podría mejorarse este mundo y cambiar las cosas pues que están mal. Y eso seguramente son buenas ideas también, y vale la pena venir y aprovecharlas. Pero seamos realistas. Aún todas esas competencias y todas esas ideas son limitadas. Vienen de una naturaleza limitada del ser humano. Aunque pudieran venir y crear algún cambio en lo material, en lo intelectual, siempre son cambios temporales. Son cosas que posiblemente no pasen del tiempo de vida que tengamos aquí en la tierra. Que bueno, algunos podríamos durar 50, otros 80, otros 70 años, lo que sea. Pero esa limitación del ser humano provoca que las cosas que logra pues no son eternas, son cortas. Algunos seres humanos en sus capacidades, ya sea de riqueza, ya sea de generar empresa, pueden dejar algún tipo de herencias y cosas por el estilo, pero si ustedes se dan cuenta, llega un momento en que se van perdiendo, y otras personas toman sus ideas o las cambian, y eso es parte de las limitaciones del ser humano. Y hay pocas personas que logran hacer cosas extraordinariamente grandes o muy influyentes. Y aun cuando vienen y las logran hacer, luego fácilmente son superadas por otras personas que vienen después en la historia. Lo vemos a veces en los gobiernos, en los presidentes. Ellos se toman 4 o 6 años, hacen cosas relevantes, cosas grandes. Llega el siguiente presidente y de alguna manera apaga totalmente con su nueva realidad, con sus nuevas ideas, con su nuevo equipo profesional. Y eso es parte de las limitantes del ser humano. Además, esas grandes capacidades o iniciativas para hacer cosas sorprendentes, pues no todo el mundo las tiene. A veces solo son tal vez el 5%, el 10% de las personas que viven en esta tierra. Al final, el resto de la gente nos convertimos o en espectadores o tal vez en usuarios nada más de esas oportunidades que están ahí. Añadido a esto, en esas grandes mentes se da el caso de que en su mayoría no temen a Dios. Y mucho de lo que hacen, ya sea a nivel material, intelectual o de ayuda para personas, está motivado por deseos, en algunos casos hasta muy egoístas,
por la codicia, por el deseo de la riqueza, de la fama, de ser reconocidos. Y eso es lo normal, porque esa es parte de las limitaciones que tiene el ser humano, que nosotros venimos y tenemos una naturaleza de pecado, que siempre busca de alguna manera tener lo suyo propio, los beneficios propios, lo que yo quiero para mí y después las demás personas. Así que muchas veces se da eso también, que las personas vienen y logran hacer algunas cosas buenas, pero allá atrás hay otras motivaciones y esa es parte de las limitantes del ser humano. Así que es importante que tengamos claro eso. Veamos una segunda reflexión que estuve analizando en estos días. Nuestro potencial en Dios es extraordinario. Y eso es lo bueno y la gran bendición en la vida de un hijo de Dios, de una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, de una persona que ha aceptado el regalo de la vida eterna de parte de Jesucristo. Mire lo que dice 2 Corintios 3:5. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí Pablo está hablando de cosas eternas. Ya no está hablando de cosas que son las que comúnmente se ven y se pueden lograr en este mundo y que casi pudiéramos decir cualquier persona podría lograr. Está hablando de cosas eternas, cosas que trascienden esta vida, cosas que trascienden lo material, lo intelectual y lo que podemos ver aquí. Toda capacidad, habilidad y cosas excepcionales que podemos hacer. La realidad es que Dios es quien nos ha dado esa capacidad. Ya sea que usted nació apto para hacer algo que los demás no tienen capacidad de hacer, fue Dios. Es Dios quien nos da esas capacidades. Ahí vienen nuestros genes. O puede ser por la crianza que nos dio, puede ser por las oportunidades que usted tuvo de prepararse, de capacitarse, de estudiar. Pero cuando usted se convierte en hijo de Dios, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de depositar la fe en Jesucristo, aquí las cosas cambian. Viene el verdadero potencial divino que usted tiene, que usted puede venir y aprovechar. Increíble para nuestras propias vidas y para beneficiar a otras personas, a nuestra comunidad, para crear eventos disruptivos, eventos que de manera pronta, así abrupta, crean cambios, de manera que la gente puede cambiar, mejorar, ser transformada. ¿Cuáles son esos potenciales y esos recursos que Dios nos da? Bueno, algunos de ellos son casi repetitivos, los mencionamos bastante seguido, pero mencionemos uno para comenzar. El Espíritu Santo viene a morar en los hijos de Dios. Cuando usted deposita su fe en Jesucristo, Efesios 1:13 lo deja muy claro, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Dios mismo, es todo el poder de Dios en usted. Y el Espíritu Santo nos guía, nos transforma, nos enseña e intercede por nosotros ante el Padre. Y eso es parte de ese potencial que Dios permite que tengamos, pero también en nuestros dones espirituales. Dice la Biblia que Dios nos da dones espirituales, capacidades divinas especiales que Dios nos da a aquellos que somos hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y ahí hay una serie de capacidades increíbles que usted no tenía, no había manera que pudiera tener antes de ser salvo. Ahora que es un hijo de Dios, ahí está usted. Hay dones espirituales como el de discernir, el de enseñanza, el de exhortación, el de servicio, el de fe. Hay varios más que usted puede estudiar en la palabra y ese es parte de ese potencial que Dios nos da, pero también está la compañía de la iglesia. Nosotros cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos bautizados por el Espíritu Santo e insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas las personas salvas conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Al estar ahí, somos edificados, somos enseñados, somos exhortados y tenemos la oportunidad también de practicar todo aquello que Dios nos dice que vivamos en una comunidad cristiana. Así que ese es otro potencial, la iglesia. Y es importante que nosotros disfrutemos y aprovechemos la compañía de la iglesia en sus diferentes presentaciones en cada comunidad que se esté dando. Pero está también la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Si usted lee Proverbios, si usted lee Santiago, se va a dar cuenta cómo la sabiduría de Dios es tan poderosa y tan especial y está
a nuestro favor, disponible para nosotros, para que la conozcamos, la tomemos para nosotros, vivamos por medio de ella y disfrutemos todos los resultados de vivir en sabiduría, temiendo a Dios. Pero también está el crecimiento espiritual. Un hijo de Dios no se queda ahí donde Dios lo encontró. Dios viene y le da crecimiento espiritual a esa persona. Ahí va poco a poco enseñándole, fortaleciéndolo, puliendo áreas. Y si usted se somete a ese proceso de trabajo de crecimiento espiritual de Dios, usted en 10 años, en 1 año, en 20 años, no va a ser la misma persona que cuando conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Va a ser una persona muy transformada. Lo hemos experimentado. Dios ha sido bueno y Dios lo va a hacer también con usted, el crecimiento espiritual. Pero también tenemos la gran bendición de poder entender las Escrituras. Alguien que no ha entrado a ser parte de la iglesia por medio de Jesucristo, la Biblia lo aclara, no entiende los principios de Dios. Hay una naturaleza original de pecado que no nos permite entender lo que la Biblia dice. Así que encontramos a personas que no son cristianas que agarran una Biblia, la leen y sí encuentran consejos, sí encuentran historias, sí encuentran elementos interesantes, pero no es el libro que es la palabra de Dios por medio del cual nosotros, los hijos de Dios, sí podemos no solo conocer a Dios, sino fortalecer nuestra relación con Dios, conocer su voluntad, aprender a conocerle, aprender a obedecerle. Eso es algo muy bueno, es parte de ese potencial divino que Dios nos permite tener. Aunque los principios de Dios también nos ayudan en general en cosas prácticas, es bueno traer aquí a la luz el hecho de que su mayor impacto es en la eternidad. Cuando usted viene y usted aprovecha y toma ese potencial divino que Dios le da, pasan cosas como que cuando usted comparte el Evangelio de Jesucristo con una persona, esa persona recibe el regalo de la vida eterna. Si entiende el Evangelio de Jesucristo, decide recibir a Jesucristo como un Salvador, y esa persona en ese momento, dice la Biblia, que es inscrita en el libro de la vida del Cordero, es salva eternamente y para siempre. Imagínese la transformación espiritual eterna que sea en esa persona, solo porque usted vino y se tomó el tiempo de compartirle a alguien: mira, yo ahora soy un hijo de Dios y así fue que lo entendí, así lo dice la Biblia y te lo comparto. Pero también puede ser que usted conoce algún matrimonio, algún familiar, alguien que está en problemas familiares, y usted viene y le dice: no hombre, mira, en la Biblia me encontré este versículo, considéralo. Y solo eso, que a eso la Biblia le llama a ser discípulos de Jesucristo, esa persona viene, toma ese consejo suyo, que usted tal vez en 2 minutos se lo compartió, y esa persona empieza a obedecer a Dios. Si es un esposo, empieza a amar a su esposa. Si es una esposa, empieza a respetar, a sujetarse a su esposo. Y empiezan a pasar milagros en ese matrimonio, en esa familia. Dios empieza a ser glorificado. Eso es eterno también. Pero otro ejemplo, tal vez usted viene y dedica tiempo a una persona enseñándole a obedecer a Dios. Ya no solo viene y le comparte un principio bíblico, sino que usted viene y dice: me veo semanalmente con esta persona, pasamos tiempo, le comparto otro principio bíblico, vi que hizo algo incorrecto, le digo que en la Biblia hay cierta dirección para mejorar en esa área, y esa persona empieza a crecer. Y esa persona de repente empieza a trabajar en otras personas bíblicamente. Y de repente usted ve y dice: ve, ahora es un buen esposo. O ahora es un líder dentro de la iglesia que ha discipulado y más bien está encargado de muchas cosas, sirviendo a muchas personas. Y usted dice: ese fue el potencial de Dios en mi vida, ayudándole a otra persona a conocer los principios de Dios. Pero también otro ejemplo, para terminar los ejemplos. Usted viene, tal vez, tiene buen testimonio en su casa, lo cual es excelente, tener un buen testimonio en nuestra casa. Y vienen nuestros hijos, nos observan. ¿Sabe qué va a pasar con nuestros hijos? Ellos van a traer a su mente y a su corazón eso que usted hace en obediencia a Dios. Esas buenas actitudes, esas buenas reacciones cuando hay conflictos en la casa. Esas buenas decisiones de tratarlos bien, de no gritarles, de tratarlos con amor, de servirles. Y ellos van a llevar en su mente y en su corazón siempre eso. Y un día lo van a recordar, y especialmente algún día que estén un poquito alejaditos o haciendo algo incorrecto ante Dios, se van a acordar de eso y Dios lo va a usar. Va a usar ese potencial divino que usted vino y desarrolló enfrente de sus hijos.
Y Dios lo va a usar para traer a sus hijos nuevamente. No lo dude, cerca de Él, a obedecer a Dios. Y la vida de ellos pues va a ser algo grandioso. Así son las capacidades que Dios nos da. Así es el potencial que Dios nos da. Transformador, lleno de milagros que le ayuda a la gente a cambiar. Y si nosotros venimos y consideramos esto de manera pronta y disruptiva, pues los cambios podrían verse mucho más rápido en las personas a nuestro alrededor. Pero para ir terminando, ¿cómo podemos tener vidas espirituales disruptivas? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar, buscando y llenándonos del poder de Dios. Eso se hace todos los días. La Biblia dice que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso siempre le animamos, lea la Biblia todos los días, ore todos los días, busque a Dios, reúnase en un grupo, no se pierda una reunión de grupo de crecimiento de la iglesia. Si alguno de esos hermanos de la iglesia le habla y le dice, tomémonos un cafecito, platiquemos, aprovecha esa oportunidad, porque eso es parte de esas herramientas que Dios permite para que crezcamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esos movimientos disruptivos hay que comenzarlos en nuestra familia. Si algo no está bien, si algo no está funcionando en nuestra vida espiritual, estamos cayendo, patinando en algo que no es correcto, algo que no agrada a Dios, pues hay que tomar decisiones disruptivas, prontas, abruptas, que cambien nuestro destino y nuestra manera de estar viviendo. Y esa es una cosa que usted puede hacer. Porque ¿sabe qué? Da tristeza ver a veces familias que están sufriendo, complicadas todavía. Ya Jesucristo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Dios le ha dado su palabra para que usted la tome y la obedezca y la ponga en práctica. Pero venimos y seguimos haciendo todo ese tipo de cosas antibíblicas, desobedeciendo a Dios y cosechando todo ese tipo de dolores, de angustia, de dificultades en nuestras vidas. No es lo mejor. ¿Por qué no venir y empezar de manera pronta a tomar decisiones para que nuestra vida cambie? Así que lo primero que necesitamos hacer es nosotros, nuestra vida, buscar a Dios. Y lo segundo que podemos hacer es venir y comenzar en nuestra casa a usar ese poder, ese potencial divino que Dios nos da con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Ya sea que usted lo que necesite hacer sea perdonar a su esposo o a su esposa. No tener rencor con sus cónyuges. Amar a sus hijos. Si usted viene y dice, no, el problema que tengo es que yo no he acostumbrado a corregir a mis hijos, a disciplinarlos. Y viera ahora cómo están ellos de complicados en su vida. Bueno, si todavía es edad para corregirlos y aplicar algún tipo de disciplina o corrección, pues hágalo, empiece a hacerlo ya. Eso es lo importante, que empecemos a hacerlo ya. También considere venir y llevar ese potencial divino a otras personas fuera de su casa, ya sea hablándoles de Jesucristo, compartiendo las buenas nuevas de salvación, ya sea compartiendo un principio, un consejo, algo que le pueda ayudar a otras personas. Eso es hacer la gran comisión. Eso es Mateo 28, de 19 al 20. Ayudarle a otras personas a conocer los principios de Dios y que aprendan a obedecerlos. ¿Quiere saber usted si está realmente disfrutando y aprovechando todo ese potencial divino que Dios tiene para usted? ¿Quiere saber si usted está bien en su relación con Dios, creciendo espiritualmente? Analice esto. Piense, ¿qué tanta paz estoy sintiendo en mi corazón? ¿Qué tanto contentamiento hay en mí? ¿Qué tan agradecido estoy con Dios por todas las cosas que tengo, que Dios me ha dado? Por este matrimonio, por mis hijos, por este trabajo. Si falta alguna de esas cosas, seguramente es muy posible que su relación con Dios no está muy bien y no esté aprovechando ni disfrutando todo ese potencial que Dios quiere darle y por medio del cual Dios quiere usarle para bendecir su vida y bendecir la vida de muchas personas. Nuestro verdadero potencial está en Jesucristo y Dios quiere usarnos por medio de ese potencial divino a bendecir la vida de muchas personas. Así que en este mes de septiembre esperamos estar compartiendo más de estos principios para que usted pueda ser de mucha bendición para los suyos y para toda esa gente que está a su alrededor. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, gracias, mi Dios, porque tú siempre das una salida. La realidad es que nosotros
los seres humanos en nuestras limitaciones, Padre, en esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, nos enredamos fácilmente. Ya sea que venga una tentación, caemos, ya sea que de manera pues voluntaria nos enredemos en cosas que sabemos que no son correctas. Ahí está. Y esto trae angustia, trae problemas, esto trae dificultades a nuestra vida. Padre, queremos aprender a conocer tu palabra, tus principios, y queremos aprender a conocer ese potencial divino que tú quieres usar por medio de nosotros para bendecir nuestras vidas y la vida de muchas otras personas. Úsanos, Dios, como tú quieras. Ayúdanos a ser de bendición para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestra familia extendida, para nuestra colonia, para toda esa gente que está cerca de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué grato fue tenerle como compañía esta tarde. Quiero recordarles mediante estos anuncios que tenemos grupos de crecimiento que operan en Valle de Ángeles los días jueves, viernes, sábado. Usted puede escoger el día que más le conviene. También recordarles que para el próximo sábado tenemos una conferencia más. Por favor, aparte ese tiempo especial con su familia, con sus amigos. Y por último, aplicar eso que se hace por convicción. Llevar a cabo nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo puede llevar a cabo en la iglesia o en las cuentas bancarias que ya establece nuestra iglesia. Muchas gracias.